Muy buen día, estudiante del Colegio Triunfo, ¿qué tal? Me presento nuevamente, soy yo, el profesor David Flores Canaque. Y bien, en esta oportunidad, en esta semana, vamos a tratar un tema muy interesante, un tema muy que nosotros lo practicamos a diario, pero no sabemos el por qué, o si no, cuál es a eso que nos referimos. Muy bien, hablamos sobre la fonética y la fonología. Muy bien, para entrar de lleno y para entrar a las definiciones, quisiera dejar en claro que lo primero que ustedes deben de saber es que la fonología es a lengua, como fonética es a habla. ¿Por qué? Porque la fonología estudia los sonidos de la lengua, es decir, los sonidos mentales, los sonidos abstractos, los sonidos que se crean en la mente. Y a eso se le llaman fonemas, que son, como le dije, son los sonidos abstractos, psíquicos, mentales, latentes, virtuales, ideales. El fonema es la unidad mínima de la fonología, ¿ok? Se representa y se suele representar entre barras. En los ejemplos ya les iré poniendo. Es de cantidad limitada nomás. Mientras que la fonética, escuchen bien, la fonética estudia los sonidos del habla, ¿ok? Son cosas que si bien va a estar muy relacionado, pero se van a distinguir. Repito, la fonética estudia los sonidos del habla, que van a ser los fonos, que son concretos, que son reales, que son sonoros, que son acústicos, audibles, patentes, porque yo lo puedo grabar. Es decir, el fono es la unidad mínima de la fonética, es decir, todo lo que nosotros escuchamos son fonos. A través del aparato articulador son fonos y se representa entre corchetes, y la cantidad de fonos que nosotros podemos contener o articular es una cantidad infinita. Bien, entonces veámoslo de esta forma, ¿ok? No es lo mismo pensar que decir, ¿ok? Yo pienso con fonemas, como les decía, los fonemas están muy relacionados a la lengua y la lengua está en la mente. Es decir, por ejemplo, que yo les haga una pregunta en clase y ustedes sepan la respuesta. Muy bien, entonces en su mente se va creando todos esos sonidos. A eso yo lo considero fonemas. Todas esas letras acústicas, esas imágenes acústicas, las considero fonemas. Y cuando hablo ya vendría a ser fonos. Es decir, por ejemplo, si yo cuando paso lista, ustedes primero tienen que empezarlo, ¿verdad? Para que luego lo concreten con el habla, es decir, con fonos. Primero lo pienso con fonemas y luego lo expreso o hablo con fonos. Fonemas, fonos. ¿Me dejo entender? El fonema es la unidad mínima distintiva de la lengua. Bueno, ¿pero por qué? Porque el fonema opone significados en pares mínimos. ¿Y a qué nos referimos con eso? Bien, les pongo dos palabras, ¿ok? Les pongo la palabra bola y les pongo la palabra bala. Si se dan cuenta, ambas palabras tienen la misma cantidad de sonidos, pero ¿qué es lo que le va a diferenciar? Tres de estas palabras, de cada una, va a ser igual: bola, bala. Lo único que va a cambiar el sonido de la O por la A. Bien, entonces el fonema es la unidad distintiva, es decir, si yo cambio un fonema por otro, inmediatamente el significado va a cambiar, va a ser distinto, porque no es lo mismo decir bola que bala, ¿verdad? Entonces, la fonética y la fonología, ambos estudian los sonidos del lenguaje. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Es que la fonética estudia los sonidos del habla, como les decía, mientras que la fonología va a estudiar los sonidos de la lengua. La pregunta es, pero profesor, ¿cuál es la diferencia entre los sonidos del habla y los sonidos de la lengua? Bien, fijémonos en esta imagen, en esta
representación de un hombre. Este amigo va a observar una mesa, es decir, va a observar la realidad, ¿ok? Ahora, en su mente, la realidad va a llegar aquí. Aparece la imagen, o sea, la imagen mental y también la imagen acústica. Y aquí nos referimos mucho al significado y el significante, ¿ok? Es decir, nosotros cuando observamos una mesa, observamos un objeto, inmediatamente se va a crear un proceso en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro cerebro, que va a ser la imagen mental y la imagen acústica. En este caso, la imagen acústica vendría a ser mesa. Bien, todo lo que está en la realidad está en la mente, y a eso le llamamos signo lingüístico según Ferdinand de Saussure, lo que les decía. Como ya habíamos visto, el signo lingüístico tiene dos elementos, ¿verdad? ¿Cuáles son? El significado y el significante, llamado también imagen mental, imagen acústica. Bien, entonces retomemos. Nuestro personaje ha visto aquí la mesa y luego él la va a pronunciar, es decir, él va a decir, obviamente, mesa. El sonido que él produce, que él pronuncia, acá nuestro amigo, el profesorcito, expresa, este sonido se llama habla. El habla es la materialización de la lengua, es la concretización de los sonidos. En cambio, este sonido, que está llamado también significante, también se llama lengua. Bien, ahora observemos, y por favor no se me pierdan, este sonido que nosotros expresamos. De este sonido, ¿quién se va a encargar de estudiarlo? Bueno, se va a encargar de estudiarlo la fonética. La fonética, ¿qué va a estudiar? Bueno, entonces va a estudiar los sonidos materiales, lo que podemos nosotros percibir como sonidos concretos, lo que podemos escuchar a través del sentido del oído. En cambio, ¿quién se encarga de estudiar los sonidos de la lengua? Bueno, se va a encargar la fonología, no se olviden. La fonología estudia los sonidos de la lengua, es decir, los sonidos teóricos, los sonidos abstractos, no se confundan. Ahora, la unidad mínima de la fonética es el fono. Pero profesor, dicen, ¿en qué consiste un fono? Bien, bueno, un fono o los fonos son sonidos materiales. ¿Cuántos fonos materiales tiene la palabra mesa? En el ejemplo anterior, la palabra mesa tiene 4 fonos, es decir, cada sonido que nosotros pronunciamos son fonos. Un fono es un sonido. En cambio, el fonema es el sonido abstracto, es el sonido que se va a crear en la mente, en nuestro cerebro. ¿Cuántos fonemas tiene la mesa? Obviamente va a ser igual. Fono y fonema son parecidos, ¿ok? La diferencia es que los fonos se pronuncian y los fonemas son sonidos abstractos, ¿ok? Siempre los fonemas van a ir entre barras y los fonos entre corchetes. Ahora sí, sabemos entonces que la fonética estudia los sonidos del habla. Ya saben que son los sonidos del habla y que son sonidos de la lengua, ¿ok? Pero profesor, si la fonética y la fonología estudian los sonidos, ¿en cuánto se clasifican los sonidos? Bueno, los sonidos, escuchen bien, los sonidos se clasifican en dos. Los sonidos se clasifican en dos. En vocales y consonantes. Simple, lo que nosotros tenemos que saber desde inicial, desde primaria. Ustedes han estudiado las vocales desde jardín, ¿se acuerdan, verdad? A, E, I, O, U. Bueno, eso todos lo saben. Ahora, la O y la U son vocales posteriores. Bien, ¿y por qué se consideran vocales posteriores? Si es que lo queremos entender de una manera más fácil, como su nombre mismo lo dice, va después. En cambio, la E y la I, ¿qué vocales serán? Son vocales anteriores, serán vocal anterior. ¿Cómo tú vas a recordar que es una vocal anterior? Pues obviamente va antes, ¿ok?
Bien, y la que sobra, es decir, la A, vendría a ser una vocal central. ¿Por qué central? Bueno, porque al pronunciarlo va a salir desde el centro, ¿ok? Pronuncien. A. Bien, esta característica es desde el punto de vista de articulación, ¿ok? Bien, entonces, ¿tendrá otro tipo de características? Sí. Veamos, la E y la I son vocales agudas. ¿Y cómo vas a recordar que la E y la I son vocales agudas? Bien, aquí está un truquito. Si observan, la E y la I son vocales anteriores y también son agudas. Es un truquito como para irlo recordando porque son varias clasificaciones. ¿Ok? Entonces, la E y la I son vocales, como son vocales agudas, también van a ser vocales anteriores, A con A. Mientras que la O y la U serán vocales graves. ¿Ok? La O y la U serán vocales graves. Entonces, ¿tendrán otras características las vocales? Sí. Por ejemplo, la O y la U son vocales velares. Pero ¿cómo vas a recordar que son velares? Pues bien, igual como el truquito anterior. Mira, como la O y la U son graves, también van a ser velares, ¿ok? De ahí nomás tú tienes que sacar. Como son graves, entonces también automáticamente, como son graves, también van a ser velares. Bien, si esos son velares, las agudas vendrían a ser los palatares. Bien, entonces tú me dirás, pero ¿por qué aguda? ¿Por qué grave? ¿Por qué palatar? Bien, por ejemplo, cuando tú pronuncias una vocal O, cuando tú pronuncias la vocal O, va a golpear el aire y sale en el velo del paladar. Pronuncien todos O. Sienten que golpea en el velo del paladar. De ahí viene la palabra velares, ¿ok? Ahora, si nosotros pronunciamos la vocal E, va a golpear en el paladar propiamente dicho. Ya no va a pronunciar, ya no va a golpear en el velo del paladar, sino directamente va a pronunciar se va a golpear en el paladar. Ok. Bien, chicos, entonces todo esto es la teoría, pero también la teoría tiene una explicación. Bien, también recordemos que las vocales I, U son vocales cerradas. Al pronunciar ligeramente, los labios se cierran. Hagan la prueba. I, U. Si se dan cuenta, los labios se cierran ligeramente. Mientras que la A, ¿qué vocal será? La A obviamente será una vocal abierta. Por la misma explicación, pero en este caso va a ser contrario. Los labios se van a separar más. Hagan la prueba. A, ¿verdad? Tú no puedes pronunciar la vocal A juntando, sino cerrando los labios. Se escucharía medio raro. Hagan la prueba nomás. Bien, mientras que será semiabierta. La E y la O son semiabiertas, ¿ok? Bien, entonces eso es en cuestión de las vocales. Pero ahora tú me dirás, profe, las consonantes, bien, las consonantes, por el modo de articulación, las consonantes se clasifican en oclusivas, fricativas, líquidas, nasales y africadas o semioclusivas. ¿Ok? No se vayan a rayar mucho con estos nombres, con estas definiciones que se los va a ir explicando. Pero profesor, entonces, ¿cuáles son las consonantes oclusivas? Bien, se llaman consonantes oclusivas cuando explotan. Por ejemplo, cuando pronunciamos la consonante va a salir con fuerza. Por ejemplo, la B, la P, la T, la D, la G y la K. ¿Ok? Ahora, tú dices, pero profesor, se me va a hacer muy difícil recordar cuáles son los consonantes que explotan, las oclusivas. Bien, aquí tenemos que memorizarnos estas letras. Por ejemplo, en un examen yo voy a preguntar cuáles son
las consonantes oclusivas o las que explotan. Entonces tú vas a recordar de la siguiente manera. Vamos a recordar las consonantes oclusivas. Recuerden esto. Tenemos a Bipato de Goku. Va a sonar muy chistoso, pero una vez que te acuerdes de este truquito, de esta frase Bipato de Goku, bueno, vas a simplificar, es decir, eliminas todas las vocales y te van a quedar las consonantes que explotan o las oclusivas. Ok, muy fácil, Bipato de Goku. Bien, mientras que las consonantes fricativas son consonantes que van a salir al exterior, es decir, que van a fricar. Y fricar significa que van a rozar. Bien, ¿cuáles son las consonantes que rozan? Acuérdate de la S, F, Y, J y Z. Ok. Entonces, ahora, como en el ejemplo anterior, como la situación anterior, ¿cómo me voy a acordar de todas estas letras cuando me pregunte cuáles son las consonantes fricativas? Bien, te vas a acordar con el siguiente truquito. Sophie y Jus. Sophie y Jus. Ok. Cuando se encuentra, por ejemplo, la señorita Sophie y su amiguito Jus, pues van a jugar. Ok. Entonces de ahí tú te vas a acordar. Sophie y Jus. Y lo mismo. Vas a simplificar, vas a eliminar las vocales. Y te van a quedar las consonantes fricativas. Bien. Ahora las consonantes líquidas. Las consonantes líquidas se van a clasificar en dos. En laterales, es decir, que el aire sale ligeramente por la parte lateral de la lengua. De ahí viene ese nombre. Y vibrante. ¿Por qué? Porque obviamente va a vibrar. Bien, las consonantes laterales son dos. La L y la EY. Si se dan cuenta, pronunciar la L va a salir ligeramente por los laterales. L. ¿Cómo te vas a acordar? Bien, entonces tienes que relacionar L y también doble L. L. Bien, mientras que las vibrantes son la R y la doble R. R y R. R y R. Los nasales, las consonantes nasales, al pronunciarse, obviamente, van a salir por la nariz. ¿Cuáles son? La M, la N, la ñ. Y si tú te tapas la nariz, obviamente se va a notar que estas letras, el aire sale más por la nariz. ¿Ok? Por ejemplo, M, N, ñ. El sonido, el aire va a salir más por la nariz. ¿Ok? Entonces tenemos por último las consonantes africadas, o también se denomina semioclusivas, ya que encontramos la letra ch. Ch. Es decir, quiere explotar pero no explota, quiere rozar pero no, porque es africada, es decir, ya no es fricativa, es africada, y el prefijo a significa no, es decir, que no va a explotar, que no va a rozar. En conclusión, el alfabeto castellano presenta 5 vocales y 19 consonantes, que hacen un total de 24 fonemas y 29 grafemas, que los grafemas van a ser en sí las letras escritas, lo que nosotros escribimos, es decir, 29 letras. Cuando hablamos de grafemas hablamos de letras. Repito, el castellano presenta 5 vocales y 19 consonantes, que hacen un total de 24 fonemas y 29 grafemas, es decir, 29 letras. Muy bien, entonces hasta aquí la primera parte de la clase de fonética y fonología. Es un tema que si lo sabemos entender, si lo sabemos comprender, resulta muy fácil. Esta va a ser la primera parte. En la segunda parte vamos a ver otro tipo de fricción al momento de pronunciar estos fonemas o estos fonos. ¿Ok? No se olviden que les estaré dejando la actividad o la tarea. ¿Ok? Recuerden hacerme sus preguntas en el correo Idukai, y también si es que me hacen sus consultas, siempre para todo, no olviden ponerme ahí
su grado y su sección, por favor, su grado y su sección, porque cada vez que me envían mensajes solamente se ve el nombre, pero no se ve de qué grado o de qué sección. Entonces tengo que ir a buscar y eso demanda demasiado tiempo. Ok, chicos, y nada más que decir, lávense las manos y yo me quedo en casa.